Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la primera parte de la serie titulada Distorsiones de la imagen de Dios, deconstruyendo mentiras, descubriendo su verdad. ¿Qué es lo más importante de ti? ¿Qué es lo más importante de mí? ¿Qué es lo más importante de nosotros? ¿Qué es lo más importante de la iglesia? Quiero comenzar con dos citas textuales de dos autores diferentes. La primera es de uno de mis favoritos, A.W. Tozer, quien en su libro titulado El conocimiento del Dios Santo, específicamente en el capítulo 1 que trata del tema de la importancia de pensar rectamente acerca de Dios, expresa: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. La cosa más importante acerca de una iglesia es su concepto de Dios, porque de ese concepto fluyen su adoración, su predicación, sus oraciones y su vida práctica. Y he resaltado esto para ustedes subrayándolo. El hecho más trascendental acerca de cualquier persona no es lo que en un momento dado pueda decir o hacer, sino lo que en lo profundo de su ser conciba que Dios es. La segunda cita es de David Simmons, quien en su libro Sanación para emociones dañadas, un clásico de la consejería cristiana, dice lo siguiente: la mayoría de nosotros formamos nuestros conceptos y sentimientos acerca de nuestro Padre Celestial a partir de nuestros padres terrenales. Y estos sentimientos se mezclan y confunden, pero esos sentimientos de culpa y contradicción no son la voz de Dios. Con frecuencia son el eco persistente de mamá o papá, de un hermano o hermana, o algo que hemos internalizado y que nos oprime. La mayor parte de nuestros patrones básicos de relación provienen de los modelos que aprendimos en nuestra familia. Una verdad es que solemos repetir patrones relacionales básicos que aprendimos desde una edad muy temprana. Y esto se refleja en nuestras interacciones actuales, en el tiempo presente, con nuestra familia y con Dios. Al combinar las dos citas que hemos leído, vemos que según Tozer, nuestras imágenes de Dios son de vital importancia para nuestra vida integral y para nuestro bienestar espiritual. Dicho de una forma breve, cómo percibimos a Dios determina todo en nuestra vida. Cómo percibimos a Dios determina todo en nuestra vida. Además vemos que según Simmons, estas imágenes de Dios, es decir, la forma en la que percibimos a Dios, está formada en gran manera por experiencias que nos marcaron vitaliciamente en el contexto familiar. Es impresionante cómo Simmons explica que lo que a veces pensamos que es la voz de Dios
no es realmente Dios hablándonos, sino que es el eco persistente en nuestro interior de la voz de alguien que nos oprimió, lastimó, marcó o dañó profundamente, especialmente en el entorno familiar. ¿Tienes heridas de padre? ¿Tienes heridas de madre? ¿Heridas de algún hermano o hermana? ¿De algún familiar o pariente? ¿Heridas de alguna figura de autoridad o de alguien cercano a ti? ¿Podrían estas heridas estar distorsionando la imagen de Dios en tu corazón? Por ejemplo, si tuvimos un padre o una madre ausente, somos muy propensos a pensar que Dios también está ausente, que Dios nos ha abandonado. Si sufrimos algún tipo de rechazo o abuso, podríamos incluso inconscientemente creer que Dios es insensible, castigador y cruel, que no le importamos, que Él está inatento a nuestras necesidades, a nuestras emociones, que nos ha descartado. Es posible que muchos cristianos estemos luchando en nuestra vida diaria con distorsiones de la imagen de Dios, como es el título de esta serie, que afectan cómo nos sentimos acerca de Dios y también cómo nos relacionamos con Dios y por consiguiente cómo nos relacionamos con los demás y, ojo con esto, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. En síntesis, vemos que las heridas familiares, rechazo, abandono, favoritismo, crítica, exigencia desmedida, pueden contaminar nuestra fe, creando en nosotros una imagen distorsionada de Dios. Por ejemplo, Pablo habla de dos tipos de tristeza, una según Dios y otra según el mundo, pero observen que un mismo sentimiento puede tener dos fuentes muy distintas que son hasta opuestas entre sí, como lo son Dios y el mundo. Y un mismo sentimiento puede tener dos destinos rotundamente contradictorios, como lo son la salvación y la muerte. Leamos 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pablo dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Un mismo sentimiento en nosotros que puede tener dos fuentes distintas y dos destinos completamente diferentes. Lo que quiero resaltar aquí es que al tener un sentimiento específico en nosotros, en nuestro interior, es importante establecer si es Dios la fuente o no de dicho sentimiento. ¿Es Dios o es el eco de alguna voz que me marcó para mal en alguna etapa de mi vida, que sigue resonando en mi interior y que estoy confundiendo con la voz de Dios? Por ejemplo, si tienes culpa, es importante esclarecer si esa culpa es la voz del Espíritu Santo que te está redarguyendo por tu pecado para restaurarte y hacerte libre, o si es una culpa tóxica que proviene de ese eco de una voz humana dañina que te marcó y sigue resonando en tu interior, repitiendo algo acusatorio como no eres suficiente o nunca es suficiente. El problema que surge es que solemos pensar que esa voz destructiva que dice nunca eres suficiente o nunca nada de lo que hagas será suficiente es la voz de Dios, cuando en realidad no lo es. Es a eso a lo que me refiero por distorsiones de la imagen de Dios en nosotros. Nuestras distorsiones de la imagen de Dios a menudo yacen enterradas en lo más profundo de nuestro ser. Y debido a que esas distorsiones suelen formarse desde muy temprano en la vida,
Especialmente durante la niñez es probable que ni siquiera seamos conscientes de ellas y que esas distorsiones se hayan convertido en nuestro normal, entre comillas. Simplemente es nuestro normal o son nuestro normal porque no conocemos algo saludable, porque no conocemos algo diferente. Por eso mi deseo al presentar esta serie es que abramos nuestros ojos y esas distorsiones de la imagen de Dios sean erradicadas para que podamos conocer a Dios por quién Él es realmente. En el mismo libro de Tozer que cité al inicio, El conocimiento del Dios Santo, el autor también dice: nuestra verdadera idea de Dios puede estar enterrada bajo los escombros de las nociones religiosas convencionales y puede requerir una búsqueda inteligente y vigorosa antes de que finalmente sea desenterrada y revelada tal como es. Solo después de una dolorosa autoexploración es probable que descubramos lo que realmente creemos acerca de Dios. ¿Qué es lo que realmente crees acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? Quizás esta serie no vaya a ser cómoda porque requerirá de un viaje a lo más profundo de nuestro ser para hacer esa dolorosa autoexploración y descubrir cuál es la raíz de aquello que está distorsionando en nosotros la imagen de Dios. Pero también esto nos anuncia sanidad. El título de este mensaje es El Dios de las exigencias inalcanzables versus el Dios de la compasión. El Dios de las exigencias inalcanzables versus el Dios de la compasión. Este es el punto número 1, la distorsión. El Dios de las exigencias inalcanzables. ¿Has observado cómo un niño tiene una tremenda necesidad de aprobación y de afirmación de parte de sus padres y de otros adultos importantes en su vida? Ciertamente un niño anhela ser observado porque necesita dicha aprobación y afirmación. ¿Te suenan conocidas expresiones como estas? Papá, mira lo que puedo hacer. Mamá, mira lo que hice. Papá, ya aprendí a hacer tal cosa. Mírame. Mamá, mira lo que logré. Desafortunadamente, algunos adultos, por la razón que sea, quizá por sus propias heridas de la niñez, retienen las palabras de aliento y hablan solo para corregir y criticar. Es decir, ante esa necesidad de un hijo, por ejemplo, de recibir aprobación y afirmación, responden con un silencio, como desconectados, o si es que hablan, lo que hacen es solo criticar y corregir lo que el niño ha hecho. Cuando los niños no pueden obtener la aprobación que tanto anhelan y necesitan, pueden recibir mensajes negativos, no solo de sí mismos, sino también de Dios. Porque una de las responsabilidades de nosotros como padres es mostrarles a nuestros hijos quién es Dios. Y mucho de esto se los demostramos en la forma en la que los tratamos. El resultado puede ser que Dios llegue a ser visto por una persona como alguien que nunca está atento, o como alguien crítico, como alguien que nunca está complacido, como alguien que tiene expectativas imposibles, exigencias inalcanzables y que está listo para señalar, para criticar, descalificar y castigar cualquier falla o el más mínimo defecto. La distorsión de la imagen de Dios que resulta de experiencias de este tipo es descrita por David Simmons en el mismo libro que cité anteriormente, Sanación para emociones dañadas, de la siguiente manera.
Dios se visualiza como una figura en la parte superior de una escalera alta, es decir, como alguien inalcanzable. La persona se dice a sí misma: voy a escalar hasta Dios ahora. Soy su hijo y quiero agradarle más que a nada en el mundo. Así que comienza a trepar, peldaño a peldaño, esforzándose al máximo hasta que sus nudillos sangran y sus espinillas están magulladas. Sube y lucha, pero cuando llega arriba, su Dios ha ascendido otros 3 peldaños. En su perspectiva distorsionada de la imagen de Dios, Dios es esa vocecita interior que siempre dice: eso no es lo suficientemente bueno. Los seres humanos tenemos la tendencia a hacer algo que se llama proyección. Entonces, la proyección se ve de esta manera: padres exigentes, un Dios exigente. Sociedades meritocráticas, un Dios que solo bendice al que es perfecto o al más destacado, al que se lo gana. Esta distorsión de la imagen de Dios hace que una persona desarrolle una relación meramente religiosa basada en el desempeño. Y lo cierto es que cuando nuestra relación con Dios está basada meramente en el desempeño, los resultados inevitables son estos dos: culpa crónica y agotamiento espiritual, porque nunca es suficiente. Esto sucede también en el ámbito de la religión. Por ejemplo, los fariseos convirtieron la fe en una carga. Jesús dijo acerca de estos líderes religiosos lo siguiente: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Los fariseos distorsionaron la imagen de Dios, y lo peor de todo es que enseñaron dichas distorsiones a otros, haciéndoles creer que ese era Dios y que eso era lo que Dios exigía de ellos. Presentaron mentiras humanas como si hubieran sido verdades divinas. ¿Podría ser que las distorsiones de la imagen de Dios con las que luchas o batallas en el presente hayan sido implantadas en tu corazón por las enseñanzas de un falso maestro? Por alguien que te presentó sus propias mentiras como si hubieran sido la verdad de Dios. Los fariseos eclipsaron la gracia de Dios bajo reglas humanas vacías e inalcanzables. Se los digo de esta manera: los fariseos no solo distorsionaron la imagen de Dios, sino que institucionalizaron esa distorsión. Convirtieron el rostro misericordioso del Padre Celestial en la caricatura de un juez implacable, insaciable e inmisericordia. Y luego, con su autoridad religiosa, obligaron a otros a vivir bajo ese fraude teológico de culpa crónica y burnout o agotamiento espiritual, en el que nada era suficiente. Pero lo peor aún es que lo llamaron santidad, cuando en realidad no era más que una serie de reglas inventadas por ellos mismos y su torcida tradición. Los fariseos tomaron al Dios misericordioso y lo convirtieron en el Dios de nunca es suficiente, en el Dios tirano de las exigencias imposibles de cumplir. Usaron la religión para construir escaleras rotas de méritos humanos, mientras que Cristo en la cruz derribó dichas escaleras rotas diciendo: consumado es, no por lo que ustedes hayan hecho, sino por lo que yo hice en la cruz. Por eso hoy, a todos los que tengan los nudillos sangrantes y las espinillas magulladas, siguiendo la ilustración de Simmons, de tanto intentar escalar
y jamás llegar a los que son esclavos de la culpa crónica, de acusaciones sin tregua en su interior y que se encuentran en un burnout o agotamiento espiritual porque sienten que nada es suficiente. Jesús les dice: no teman, porque yo no vine a mostrarles al Dios de las exigencias infinitas, sino al Dios que los amó primero con amor eterno y me envió para salvarlos y mostrarles ese amor incondicional de forma tangible en la cruz del Calvario. Mi Padre no es esa voz interna que critica, descalifica, descarta, acusa, señala y condena. La voz de mi Padre de lava es la de aquel que después de todo corre hacia ustedes con los brazos abiertos, como lo hizo el padre del hijo pródigo en mi parábola. Jesús vino a eliminar esta distorsión, no solo de la religión, sino también de tu corazón y de mi corazón. Pero ¿cómo responderemos a esta verdad? Los ecos en tu interior de las voces que te marcaron y la religiosidad te dicen: sube la escalera para ganarte el amor de Dios. Mientras que el verdadero evangelio te dice: Cristo ya bajó para buscarte, para mostrarte el amor de Dios por ti, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice esta verdad absoluta: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Quiero mostrarles esta paráfrasis que capta el pensamiento del teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien habló de una manera muy especial acerca de la gracia de Dios, diciendo: Dios no ama algún ideal sobre ti, sino a ti. Al amarte, Él toma en serio quién eres. En otras palabras, Dios te ama completamente en este momento, tal como eres y tal como estás. Él no está amando algún ideal de ti, sino a ti. Y se lo toma tan en serio que pudo dejar su trono eterno y encarnarse y venir a este mundo con el propósito de morir en una cruz para mostrarte cuánto te ama. Dios nos encuentra donde estamos, no donde nosotros pensamos que deberíamos estar y tampoco donde otros piensan que deberíamos estar. Se lo repito: Dios nos encuentra donde estamos, no donde nosotros pensamos que deberíamos estar, ni donde otros piensan que deberíamos estar. Eso es gracia y misericordia. Esto nos lleva entonces al punto número 2 y final, que es la verdad. El Dios de la compasión. El Dios de la compasión. Anhelo que sea la palabra de Dios en el Salmo 103, versículos del 1 al 14, la que nos hable por sí sola y directamente. Los invito a que practiquemos lo que en latín se denomina como lectio divina. Y la lectio divina es una antigua práctica de oración contemplativa que implica la lectura, meditación, oración y contemplación de las Escrituras con el objetivo de profundizar en nuestra relación con Dios. Es una forma de escuchar a Dios a través de la palabra escrita para ser transformados y responderle de todo corazón. Practiquemos entonces esta lectio divina colectivamente, leyendo todos en una actitud de oración delante de Dios en voz alta al unísono estos primeros 14 versículos del Salmo 103, que por cierto fue un salmo o es un salmo atribuido a David, alguien que supo muy bien lo que era echar a perder las cosas y fallar rotundamente, alguien que supo muy bien lo que era ser un hombre imperfecto, pero que conoció profundamente la compasión de Dios. Leamos juntos al unísono este texto bíblico. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. El Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por la violencia. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Los hijos de Israel vieron sus obras. El Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Desglosemos muy brevemente el mensaje de este maravilloso salmo que nos revela al Dios de la compasión. Este es el inciso A. En los primeros 5 versículos del salmo nos percatamos de el Dios que actúa a nuestro favor, no en nuestra contra. Él es el Dios que perdona, no acumula registros de nuestros fracasos. Él es el Dios que sana, restaura lo roto y quebrantado en nosotros, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Nos rescata, salvándonos de la destrucción, colma o corona de favores y misericordia a cada uno de nosotros, porque Él honra al indigno con su gracia inmerecida. Esto es algo muy fuerte, muy fuerte. Ojalá puedan ustedes asimilar esta imagen tan profunda. Dios puede tomar a un pecador que no merece nada y ponerle una corona de favores y misericordia. Honrar a alguien que no lo merece con esa gracia que solo Él puede dar, dándole todo aquello que jamás se ha ganado. También el Señor nos sacia, renueva nuestras fuerzas como el águila, nos fortalece, da sentido, plenitud, propósito y realización a nuestra vida. Veamos el inciso B en la sección de los versículos del 8 al 12. Conocemos a el Dios de misericordia infinita. El versículo 8 es clave porque nos muestra que Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en gesed, es decir, grande en misericordia, grande en amor inagotable. Dios no nos trata según nuestros pecados. Su gracia supera nuestra maldad. Es por su misericordia, por su bondad, que no hemos sido consumidos, como lo dice Jeremías en Lamentaciones. Si bien Dios no minimiza la gravedad de nuestro pecado, sí ha vencido nuestro pecado con su amor. La cruz es el máximo ejemplo de cuán graves son nuestros pecados, pero también de que su amor supera la gravedad de estos pecados, dándonos el perdón precisamente allí. A tal grado que Él aleja nuestras rebeliones. Dios separa para siempre nuestros pecados de nosotros, como el oriente lo está del occidente. Podrías caminar el resto de tu vida tratando de encontrar el punto más lejano del oriente y jamás llegarías al occidente. Es decir, Dios está diciendo que nuestros pecados para Él
están borrados, olvidados y que son inexistentes. Dios nos mira de una forma tan diferente. Cuando Él nos ve, no ve más nuestro pecado, sino a personas perdonadas, restauradas, redimidas, limpiadas por su misericordia, por su gracia. Qué maravilloso es saber lo siguiente: gracias a Cristo, nuestros pecados están perdidos para siempre. Jamás los podremos encontrar y nunca los podremos recuperar. Tal como Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación. Ninguna significa no hay ni siquiera una pizca de condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el inciso C. En los versículos 13 y 14 hallamos a el Dios que entiende nuestra fragilidad. El Señor se compadece de nosotros como un padre por sus hijos. Su relación con nosotros es la de un padre compasivo, no la de un padre crítico y opresivo. Amados hermanos, la lucha de muchos creyentes es que proyectan a su Padre terrenal en el Padre celestial. He dado tantas consejerías a tantas personas con heridas de padre que suelen ser las más profundas y difíciles. Pero hoy quiero decirles, tu Padre celestial no es tu Padre terrenal, ni por asomo. Jesús dijo, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas dádivas a los que le pidamos? Esto está muy claro. Por mejores que sean nuestros esfuerzos, comparados con el Padre Celestial, somos padres malos. Aunque hayamos dado lo mejor de nosotros, aunque hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo, lo cierto, mis amados hermanos, es que nunca llegamos al nivel del Padre Celestial. Aunque tratamos de imitarlo y seguir su ejemplo. Pero hoy quizá muchos deben ser libres y recordar esto. No debo proyectar a mi papá en mi Padre Celestial. Según Jesús, mi papá terrenal era malo, quizá con buenas intenciones, quizá con malas intenciones. Pero mi Padre Celestial es perfecto. Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda de nuestra fragilidad y debilidad. Al describirnos como polvo, no implica inutilidad ni falta de valor. Alguien le podría ofender que aquí lo llame polvo el salmista, ¿verdad? Lo que el salmista está haciendo es evocar a la creación. Cuando Dios tomó polvo y sopló aliento de vida y formó al hombre. Lo que está diciendo acá el salmista es que por haber sido nuestro creador y por saber cómo nos creó, Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabe perfectamente nuestras limitaciones, debilidades y nuestras necesidades más profundas. Dios sabe que necesitamos perdón, sanidad, rescate, misericordia, gracia, fortalecimiento y la compasión del tierno corazón de un Padre perfecto. Dios nos ofrece activamente todos estos buenos dones. Como lo dice Santiago, que todo don perfecto viene del Padre. Y al ser libres de
las distorsiones de la imagen de Dios en nuestros corazones, podemos conocer verdaderamente a Dios por quien realmente Él es. Y entonces empezar a disfrutar de estos dones preciosos que Él nos ofrece, estos regalos maravillosos que recibimos de Él precisamente porque no nos los hemos ganado o merecido. Y esta es la conclusión de este mensaje. Hermanos, hoy hemos confrontado dos imágenes radicalmente distintas de Dios. La primera, una distorsión que muchos llevamos tallada en el alma. Un Dios inalcanzable, insaciable, con los brazos cruzados en lo alto de una escalera infinita, mientras nosotros nos desgarramos por alcanzar o ganarnos su aprobación. Y la segunda, la verdad que el Salmo 103 nos enseña con tanta ternura. Un Padre compasivo que corre hacia nosotros, aun cuando apestamos a pecado y fracaso. Y digo esto con todo respeto y amor, pero esa es la imagen cruda de la parábola del hijo pródigo. A veces solemos romantizar las cosas, pero la imagen cruda es que este hijo pródigo había estado entre los cerdos que apacentaba, deseando comer lo que estos cerdos ingerían. Y fue así, sucio y fracasado, que volvió a la casa de su padre. Y cuando el padre lo vio a la distancia, no dudó ni titubeó, sino que corrió a su encuentro, a abrazarlo y besarlo, en la condición que fuera, la condición que fuera. Porque Él es el Dios que corona con su amor al que es indigno, que corona con favores y misericordia. Misericordia es Gesed, que es amor inagotable también, como se puede traducir, al que no lo merece. Él es el Dios que borra lo que nadie podría olvidar jamás. Él es el Dios que perdona lo que muchos de nosotros jamás perdonaríamos. Y que suspira con la compasión de un Padre perfecto, que conoce nuestra condición. Como padre, yo sé cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada una de mis hijas. Y como el Padre perfecto que Dios es, Él sabe cuál es nuestra condición, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, limitaciones y necesidades más profundas. Este es el Evangelio que deconstruye mentiras y descubre la verdad divina. No es sube, sino Él ya bajó. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, insisto. No es merece o gánate, sino solamente recibe. Porque Dios muestra su amor para con nosotros de esta manera, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no es teme al castigo, sino corre de regreso a sus brazos, como el hijo pródigo lo hizo. Porque en el amor no hay temor,
sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Eso significa que el que se sabe amado sabe también que está seguro en los brazos del Padre. Por eso hay paz para todos nosotros del otro lado del juicio, porque el perfecto amor con el que Jesús nos ha amado ha echado fuera todo temor. Hoy el Espíritu Santo quiere desenterrar esas voces tóxicas que confundiste con la voz de Dios en tu interior. Hoy Dios te dice: esa no es la voz de tu Padre Celestial. Quizás son los ecos de la voz de tu Padre terrenal. Esa no es la voz de tu Padre Celestial. Quizás son los ecos de la voz de tu madre, o la voz de un hermano o una hermana, o de alguien que te marcó, o de alguna figura de autoridad injusta. Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es muy diferente. Hoy Dios quiere revelarte al Padre que te dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Hoy Dios quiere sacarte de esa religiosidad de un desempeño vacío y de exigencias inalcanzables y sanar tu culpa crónica. Y quitar ese agotamiento o burnout espiritual, dándote un verdadero descanso. Un descanso que no se puede comprar ni ganar tampoco. Un descanso que se recibe sin merecerlo. Porque Él dijo: vengan a mí todos los trabajados y cargados, todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. John Newton, el compositor del famoso himno Amazing Grace, conocido en español como Sublime Gracia, tocó fondo en su vida haciendo el mal. Pasó de ser un implacable traficante de esclavos a ser un pastor. Esa es la manera en la que Dios transforma. Pero John Newton describió su camino y su experiencia de transformación con la siguiente frase: no soy lo que debería ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. ¿Con qué Dios te está relacionando? Quiero mostrar esta fotografía que hace contraste. Te estás relacionando con el Dios, entre comillas, inalcanzable, de exigencias desmedidas y demandas aplastantes, en la cima de la escalera rota, que tratas de subir sin llegar jamás, donde nada es suficiente. O te estás relacionando con el Dios que descendió y se humilló hasta lo sumo en la muerte de cruz para encontrarte precisamente donde tú estás ahora y cómo te encuentras ahora. Quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no las tengo, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti a pedirte que erradiques de nuestro ser esas distorsiones de tu imagen, que quites de nosotros, Señor, esas distorsiones de tu imagen que probablemente vengan de algún trauma de la niñez, de alguna voz que nos dañó en una etapa temprana.
ya sea de un padre, de una madre, de un hermano, una hermana, de alguna figura de autoridad, de algún pariente o familiar, de algún suceso o trauma severo que sigue resonando en nuestro interior y que nos ha hecho pensar que es tu voz cuando realmente no la es. Señor, haznos libres de esas distorsiones de tu imagen en nuestros corazones. Señor, quizá alguno de nosotros fue enseñado erróneamente y un falso maestro implantó una imagen distorsionada de ti en su corazón. Pero yo te ruego, Señor, que hoy podamos conocerte por quien realmente eres, el Dios de la compasión. Señor, obra en nosotros, sana nuestras heridas, apaga todas las voces que hemos confundido con tu voz, y que podamos escuchar con claridad tu voz, Padre amoroso, Padre compasivo y misericordioso. Tú que sanas, restauras e incluso coronas de favores y misericordia, de amor inagotable al más indigno de nosotros. Gracias por la salvación que nos das y por revelarte a nosotros por quien realmente eres. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y hubo respuestas diversas, hasta que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy, a la manera de Jesús, te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿quién te ha dicho la gente que es Dios? ¿Qué te dicen tus heridas? ¿O quién te dice en tus heridas que es Dios? Pero la pregunta va más allá, a lo profundo. Y ahora que conoces mi palabra, ¿quién dices tú que es Dios? Ya no se trata de lo que te dijeron acerca de Dios. Ya no se trata de lo que tus heridas, dolores te dicen, o de las voces que hacen eco de personas en tu pasado, sino de quién es Dios y lo que Dios dice. Eso es todo lo que importa. Y conocerás la verdad, y la verdad te hace libre. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Señor, límpiame de toda mi maldad, transfórmame y cámbiame. Ya no quiero servir al pecado, quiero servirte a ti. Sé el Señor de mi vida. Me entrego a ti por completo. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Jesús, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da.
Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.